La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos AM en la amplitud modulada, 105.1 en la FM en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital. Se une también Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. Luego hay otro grupo de emisoras amigas que se unen a esta transmisión. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca. También está AM Tagua, que nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Y además también está los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. 8 de la mañana con 3 minutos, estamos en directo transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya está conectada con nosotros. Rosa María, muy buenos días, ya un poco más desenredados del enredo. Así es, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes aquí en el Perú, por supuesto, y en el mundo entero. Voy a acomodar mejor mi cámara. A ver, ahora sí creo que está un poquito mejor. Muy bien. Entonces, nada, bueno, desenredados ya, un poco más tranquilos respecto a los anuncios del gobierno frente a la restricción personal, la que cada uno tiene que tener en las próximas 2 semanas. Pero primero hablemos un poco del enredo. ¿Qué pasó ayer en esta esperada conferencia de prensa del presidente de la República y de sus ministros? Pues lo que esperaba todo el país eran anuncios sobre la restricción personal. De eso se iba a tratar la conferencia de prensa, para eso fueron convocados los medios, ¿no es cierto? Y bueno, el señor Sagasti lanzó un discurso muy interesante, una introducción, donde habló de cómo trabajaban los ministros, cómo se había hecho un grupo de trabajo, cómo se habían construido unos indicadores, qué indicadores eran, ¿no es cierto? Y esto iba desde el número de fallecidos hasta el PBI, ¿no es cierto? Muy bien. Luego presentó un mapa del Perú con distintos colores y ahí terminó su conferencia y dijo, pasemos a las preguntas. ¿Qué puede entender usted y yo, que somos pues gente limitada en nuestro entendimiento, ¿no? Que habían creado un mapa y que lo iban a ir usando en el tiempo, ¿no es cierto? Eso, hasta ahí. Dije, bueno, amarillo, naranjita, rojo, extremadamente rojo, 4 categorías, muy bien, unos indicadores que vamos a ir conociendo, ¿no es cierto? Y nos van a dar la fórmula. O sea, la fórmula es qué peso tiene cada indicador para que con esa fórmula polinómica llegues a la conclusión de que estás en amarillo, naranja, rojo o súper rojo, ¿no? Bueno, nos dijo el presidente que la fórmula era muy complicada, ¿no? Y que era un cálculo muy complejo que no nos iban a dar, pero que bueno, preguntas por favor, y comenzaron las preguntas. Entonces tú dices, bueno, ya, perfecto, esto es todo, nos van a ir avisando, ¿no? En los próximos días. Y de repente, en las respuestas, el presidente dice, bueno, gracias por la pregunta, la doctora presidenta del Consejo de Ministros nos va a dar algunas de las restricciones que hemos aprobado. O sea, si no le hacían la pregunta, no nos daban las restricciones y nos enterábamos por el decreto supremo publicado hoy en El Peruano. ¿Qué clase de conferencia de prensa es esa? O sea, miren, en comunicación, como en el momento de, no sé si a ti te enseñaron así el catecismo, ¿no? Pero cuando uno va a confesarse, el peor pecado por delante.
A mí me decían, chica, la piedra más grande la bajas primero y después las piedritas, ¿no? O sea, no puedes decir, bueno, padre, no sé, he dicho 3 mentiras, le saqué la lengua a mi abuelita, ¿no? Y maté a mi hermano. No, maté a mi hermano va primero, ¿no es cierto? Entonces, la pepa en periodismo va primero. Lo primero que tiene que decir el señor presidente a todos los que están esperando, vamos a retomar toques de queda más estrictos en todo el Perú. Ah, muy bien. Ahora les voy a explicar la metodología. Pero primero la pepa. La pepa, porque con la pepa la gente sacia la primera aproximación a su necesidad de conocer información. ¿Para qué? Para organizar su vida. O sea, a veces me parece que los gobernantes, este y el anterior, no entienden que las decisiones que toman afectan las decisiones cotidianas de millones de personas. Millones de personas están afectadas por las decisiones que se toman en Palacio de Gobierno. Entonces, lo que quieren es predictibilidad. Entonces, la pepa por delante. Bueno, la pepa entró por atrás. Y luego ya vino el enredo absoluto, por varios factores. El primero, porque la presidenta del Consejo de Ministros utilizó una categoría que no existe en nuestro sistema jurídico. Lima Regiones no existe. Yo sé que es confuso, uno tiene que ser a veces limeño para poder entender la diferencia. Una cosa es la provincia de Lima, ¿ok? O la región Lima, que es la misma cosa, que está bajo la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿ok? Eso es una cosa. Límites, ¿no es cierto?, por el norte Ancón, por el sur Pucusana, ¿no? Por el este Chosica, Caraballo, esos son los límites de la ciudad. También Cineguilla, La Molina, ¿no es cierto? Y hacia el sur Pucusana. Muy bien. Esa es la provincia de Lima. Lima Regiones, que quiere decir Cañete, Yauyos, Canta, Orochirí, Ollón, Cajatambo. Eso no se llama Lima Regiones, se llama Región Lima Provincias. ¿Ok? Lima Provincias, así se llama. No regiones, no Lima Regiones. Y la segunda cosa es que el mapa de lo que antiguamente se llamaba Departamento de Lima, o sea, lo que va de Cañete hasta Huaura, ¿no es cierto?, estaba de rojo todo. Entonces parecía que Lima, todo el departamento de Lima, la provincia de Lima, la provincia constitucional del Callao y las provincias de Lima, las otras 9, todo constituía una unidad. Pero luego descubrimos que no es así, lo cual terminó siendo sumamente confuso, porque las normas para la provincia de Lima o región Lima no son las mismas que para la región Lima Provincias. Es un trabalenguas, pero no son las mismas. La pregunta es ¿por qué? Y después vamos a averiguarlo, porque ahí viene la segunda parte, que es la negociación. Entonces, este elemento fue sumamente confuso. Para destacar lo positivo, que hay que destacarlo, lo primero que hay que decir es que está muy bien que se apliquen medidas diferenciadas. Eso ha costado 10 meses de pelea y me parece una buena práctica que el Perú se mire por separado porque no es igual. No es igual. Ahora, por ejemplo, en un estado de alerta moderado está Loreto, pero en junio del año pasado tenía la peor alerta de todo el Perú. No es igual. Y las epidemias se manejan, ¿no es cierto? Se mueven de manera diferente. Por lo tanto, tú no puedes afectar la vida y la economía de la misma manera. Entonces, en eso sí, por fin felicitar al gobierno de que se tome una medida acertada. Mirar al Perú de manera diferenciada. Muy bien. Segundo,
muy positivo los indicadores, porque los indicadores permiten que las personas sigan esos indicadores, ¿no es cierto? Y sepan qué va a venir. Y ahí termina lo positivo, porque si no me dan la fórmula polinómica por la cual se me va a cambiar de estado, ¿cómo Micho voy a poder predecir? O sea, si lo determinante es el crecimiento del PBI, o lo determinante es que el número de fallecidos, o lo determinante es el número de hospitalizaciones, o lo determinante es el número, qué peso tienen las camas UCI, qué peso tiene el número de contagios PCR. O sea, esas variables que les han indicado ayer, muy bien, son las variables correctas. Tal vez falte una, tal vez sobre una. Pero ¿qué peso tienen en la ecuación? O sea, ¿por qué? Y explíquenme ustedes, la provincia de Lima tiene medidas distintas a la región Lima Provincias. ¿Por qué? Si además hay que entender que, por ejemplo, yo en este momento les estoy hablando desde la provincia de Cañete. Yo no estoy en la provincia de Lima. Yo acá voy a tener mañana toque de queda a las 7 de la noche. ¿Por qué esta región tiene, la de Cañete, ¿no es cierto?, la provincia de Cañete, tiene el mismo régimen que la provincia de Huaura, donde yo sé que tienen una necesidad muchísimo más grande de camas actualmente? ¿O estamos las dos regiones dentro del mismo rango? O sea, si vas a construir un indicador, muy bien, el indicador tiene que servir para algo. Y acá viene, creo, la madre del cordero de la comunicación de ayer. ¿Qué es lo que sucede? Desde hace 2 semanas, el Ministerio de Salud, o 3 semanas, yo les diría que desde Navidad, está presionando para que se adopten medidas de restricción más radicales. Si fuera por el Ministerio de Salud, nos vamos a una cuarentena masiva y absoluta, como la que tuvimos en marzo, abril y mayo del año pasado. Ese es el interés del Ministerio de Salud. Después veremos por qué. Pero el interés del Ministerio de Economía es que la economía no pare. Porque si no, no nos vamos a morir de COVID, nos vamos a morir de hambre. Entonces, son dos intereses contrapuestos. Tony Alva, probablemente impresionada por las cifras del COVID, obviamente cedió. Y cedió en cosas que no debió haber cedido, ¿no es cierto? Cosas que no debieron haber cerrado, pero cedió. Y eso generó una recesión donde el PBI peruano cayó un 40% en abril del año pasado. El señor Waldo Mendoza no va a permitir que eso le suceda ahora, y menos con el conocimiento que se tiene de la enfermedad. Entonces había una negociación. Por un lado, el señor Waldo Mendoza, la ministra Cornejo de Comercio Exterior y Turismo y el ministro de la Producción. Por el otro lado, los ministerios de Educación, de Salud y el MIDIS. Pero hasta donde sé, ha sido Ricardo Cuenca, el ministro de Educación, el que ha tratado de conciliar de alguna manera ambos intereses, los ha convencido de construir indicadores, de tener un tratamiento diferenciado del país. Y ha hecho bien. Pero ayer, al momento de explicarlo, claro, como es producto de una negociación, creo que PCM no fue capaz de hacer un cuadrito, un simple cuadrito, que era lo que todos pedían ya al final del día, para que explique, señor, ¿a qué hora me toca el toque de queda? ¿No? Hay toque de queda a las 7, hay toque de queda a las 9, hay toque de queda a las 11. Ahora, ¿por qué? Porque creo que el Ministerio de Economía ha entregado distintas regiones del país al MINSA a cambio de que no le toquen la provincia de Lima. ¿Y por qué no le toca la provincia de Lima? Porque la provincia de Lima es clave en el crecimiento del Perú. Es donde se genera la mayor cantidad de crecimiento en el Perú, donde viven 10 millones de habitantes. Entonces, han cedido el resto, por eso tenés un toque de queda a las 7 de la noche, que francamente es un disparate, y después veremos por qué, para que no les quiten Lima. Y han cedido Lima en parte. Ahora, una negociación política no siempre pues arroja el mejor resultado sanitario, ni siquiera el mejor resultado económico, porque ambas partes tienen que ceder. Y acá no se trata de ceder, se trata de indicadores que deberían ser objetivos. Pues bien, vamos a las medidas.
Y acá voy a volver a explicar lo que he explicado tantas veces. Y me hace gracia que en Twitter me dicen, ¿y por qué no propone algo? Si quieren que proponga algo, sintonicen este programa y el otro que hago en La República o lean las columnas que publico semanalmente. Vamos a la medida toque de queda en general, ¿ok? La medida toque de queda restringe la movilidad de las personas fuera de su hogar. Ese es el objetivo. ¿Para qué? Para evitar la aglomeración. Suena bien. Si yo no puedo salir, no me reúno con otras personas, entonces, como no hay reunión, no me contagio. Muy bien, suena bien. Pero el gobierno cree que la gente solo se contagia de noche. Entonces prohíbe la noche y ya estamos salvados. Qué fácil sería, ¿no? Esa sería la vida del vampiro inverso, ¿no? Cae el sol y te ocultas, ¿no es cierto? Sale el sol y ya puedes salir. Pero la tesis del vampiro inverso no funciona pues con el COVID, porque te puedes contagiar de día y de noche. ¿Dónde te contagias? Te contagias en el transporte público aglomerado, en la oficina que tienes que visitar para hacer un trámite, donde la gente está haciendo cola para entrar, en el supermercado, en la farmacia, en el banco. Es decir, en todos aquellos lugares donde se presta un servicio. Ya olvídense del entretenimiento, ¿ya? Estamos hablando de prestación de servicios. Tengo un reclamo y tengo que presentar en la municipalidad mi reclamo. ¿Ok? Y tengo que hacer una cola. Y tengo que entrar a un lugar que por más que me echen alcohol encima, ¿no es cierto? Estoy en una situación de contacto con otros seres humanos. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué es lo que deberías hacer para que la gente no se aglomere? Darle la mayor cantidad de horas posibles para que se realice la prestación del servicio. Si la tesis del gobierno fuera cierta, ¿no es cierto?, de que menos horas reduce la aglomeración, porque esa es la tesis del gobierno, nos han puesto aquí en Cañete toque de queda a las 7 de la noche. Si esa es la tesis del gobierno, explíquenme por qué el día que vamos a votar, el 11 de abril, vamos a tener un horario de 12 horas para votar. Porque en la OMPE han entendido que el horario prolongado reduce la aglomeración. El horario restringido, ¿no es cierto?, conduce a que más gente se desplace de la misma manera, pero en menos tiempo. Si usted pone un toque de queda para la ciudad de Lima a las 9 de la noche, el metropolitano tiene que cerrar a las 8 de la noche. Entonces usted tiene que salir de su trabajo a las 5 de la tarde. Usted y toda la ciudad. Bien apretaditos, bien taqueaditos dentro del metro, dentro del metropolitano, dentro de los buses. Bien taqueado. Bueno, los contagios se van a disparar. Las medidas de ayer van a ser muy dañinas para la salud. Los contagios se van a disparar. Sálvese quien pueda. Yo les recomiendo de verdad que traten de utilizar otros medios de transporte público. A pie, bicicleta, moto, 2 personas o 3 que alquilan un carro juntas, en fin, algún mecanismo por el cual no usen transporte público, porque si estaba mal, va a estar peor. Va a estar muchísimo peor. Compras en supermercados, el primer horario, 7 de la mañana. Para mercados, mejor 2 de la tarde, que hay menos gente. Pero, en serio, están perjudicando la salud de las personas. El toque de queda es una medida perjudicial. ¿Sirve para qué? Para controlar la delincuencia en buena hora o para controlar las fiestas COVID. Pero las fiestas COVID son una conducta marginal. Que pongan 3 casos en la televisión todos los días no significa que el 99% de la población se comporte de esa manera. Están viendo menos del 0.1 de la conducta humana en la pantalla de televisión. La pantalla de televisión trabaja con un método que se llama la casuística y te hace creer que esa conducta excepcional es la conducta general. Es un truco viejísimo, ¿ok?
Pero no es lo que está pasando. La mayoría de la gente se va a su casa porque no quiere morir, porque no es idiota. Ahora, Lima tenía una prevalencia en noviembre de 40% de la enfermedad. Pero, la inmunidad, lo que dicen los expertos, es que dura por ahora, lo que se sabe es un máximo de 6 meses, y que la reinfección es posible y de hecho hay casos de reinfección ya documentados. La única buena noticia es que la reinfección no es mortal, pero existe. Por lo tanto, las personas que se enfermaron el año pasado van a comenzar a enfermarse de nuevo. Ese es el problema en este momento. Entonces, ¿qué vamos a tener? Reinfecciones. Probablemente, en algunos casos, más comprometedoras, más dañinas, más, digamos, más graves en su tratamiento que la primera vez. Y esos casos conducirán a las personas efectivamente a una hospitalización. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Salud? Que ayer no se dijo nada. Reabrir todos los locales de hospitales COVID que cerraron. Si ustedes se fijan en el nivel de hospitalización, está encima de 6.000 camas. El Perú llegó a tener casi 14.000 camas. ¿Dónde están? Y llevar a la gente a que se hospitalice antes de tener que necesitar una UCI. Y de otro lado, comprar más camas con ventilación mecánica. Algo se ha hecho en la última quincena, pero es evidente que se necesitan muchas más. No es el plan de, no vamos a comprar porque ya tenemos suficiente, entonces eso es lo que tenemos. No, tienen que comprar más camas con ventilación mecánica. El gobierno peruano decidió desde marzo pasado utilizar pruebas rápidas para hacer perfiles epidemiológicos. Fue un error. ¿Podrían corregirlo? Sí, podrían corregirlo de una vez, de utilizar pruebas PCR, porque esas son las que te dicen si el virus está activo o no. La prueba rápida te dice por dónde pasó el virus. Ya tienes anticuerpos, ya no contagias, ya tu cuerpo se defendió, tuviste COVID. ¿Ok? Pero bueno, no, de eso ni una palabra. Y luego, hoy se ha publicado ya el decreto supremo, luego de que muchos peruanos muy amables en redes sociales, más o menos en 5 minutos hicieran el cuadrito que el gobierno no podía hacer. Un cuadrito bien sencillo, bien sencillo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los niveles? ¿Qué regiones están dentro? ¿Qué niveles? Las medidas, ¿no? Los aforos, el toque de queda, porque lo que ha cambiado básicamente es aforo, toque de queda, ¿no es cierto? Y la restricción peatonal, que es un toque de queda perpetuo para los domingos. Que eso sí, lo han impuesto casi en todas las ciudades. Yo tampoco entiendo hasta el día de hoy, y creo que no voy a poder entender por qué el auto particular contagia más que el transporte público, y tampoco entiendo por qué el domingo contagia más que el sábado. No entiendo. No entiendo, pero son exactamente las mismas medidas que aplicaba el señor Vizcarra, con los resultados del señor Vizcarra. O sea, ¿hay alguien que cree que los resultados van a ser diferentes? No van a ser diferentes. Si eliminaran el toque de queda y la gente pudiera ir a trabajar hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, si tuvieras doble turno, ahí yo te entiendo que el contagio baje. Sí, pues porque son medidas diferentes, que buscan resultados diferentes. Si tú haces que la gente vaya al supermercado o al mercado el domingo, ¿no es cierto?, amplías la oferta. Resultados diferentes. Muy bien, pero con las mismas medidas, ¿qué resultados vamos a tener? Resultados iguales. En una población que está perdiendo su inmunidad, ¿no es cierto?, donde los contagios se van a disparar, no les quepa la menor duda. Con estas medidas vamos a tener los mismos resultados de mayo y junio del año pasado. Así que mi recomendación es sálvese quien pueda. Si tuvieran otras medidas, yo les decía, bueno, tenemos un poquito más de esperanzas. Pero no tenemos ninguna esperanza. Ninguna. Acá lo que se viene es un mayo-junio. Eso es lo que se viene. Porque son las mismas medidas.
¿Qué cosa pensaban? ¿Que no iba a venir lo de mayo, junio? Va a venir. Si fuera, reitero, si fueran otras medidas, o sea, si la ministra de Salud nos anuncia que está comprando 500 ventiladores para repartirlos a nivel nacional, sí, yo le diría, bueno, ahí sí tenemos atención médica. Si la ministra de Salud nos dijera que están entrenando a médicos para que atiendan como intensivistas y que han tomado ese trabajo en los últimos 3 meses, cuando la curva estaba en el suelo, ¿no es cierto? Ya, yo podría entender que va a haber mejor atención sanitaria. Si la ministra de Salud nos dijera que a partir de ahora solo se van a usar pruebas moleculares para diagnóstico, yo también podría creer que va a haber un cambio. Pero ninguna de esas tres cosas ha dicho. Ha dicho toque de queda, toque de queda, toque de queda, y si no se portan bien, los encierro, los encierro, los encierro. Lo mismo que hizo el señor Zamora durante los meses que manejó la pandemia. ¿Qué cosa creen que va a pasar? La gente aglomerada en los mercados, en los bancos y en el transporte público. ¿Dónde se van a contagiar ustedes? En los mercados, en los bancos y en el transporte público. La única diferencia es que a los informales se les va a permitir trabajar. Con lo cual, en los supermercados, en el transporte público y en las oficinas, dispersarán con mayor facilidad el virus. Y realmente, si no se dan cuenta, yo creo que están ciegos, ¿no? Creo que lo que he explicado, no sé, es bastante racional. No estoy diciendo nada que no se pueda entender. No lo entienden en las redes sociales. No. Y las redes sociales, toque de queda a las 6 de la tarde ya, a las 4 de la tarde. Creen que con más horas de toque de queda te contagias menos. Están convencidos. Reitero, si fuera así, explíquenme por qué el 11 de abril vamos a votar en un horario de 12 horas. ¿Por qué? ¿Por qué más horas para votar? Más horas para el mismo servicio. Para no aglomerarnos. Ya, ese es todo el problema con esta enfermedad. Todo el problema con esta enfermedad no es que usted esté como yo, sentado en un sitio ventilado y solitaria, ¿no? Completamente sola, no hay nadie acá, estoy casi en un pueblo fantasma, todo ventilado. Bueno, no me voy a contagiar. No hay forma de que me contagie, no hay otro ser humano. Pero otra cosa es que me digan, usted para poder comer tiene que ir a un supermercado que está reventando de gente. Por más que el supermercado o el mercado maneje el aforo, va a haber gente. Y en el transporte público, por más que manejen el aforo, va a haber más gente de la que pueda evitarse por más mascarilla que uno use. Es una situación de peligro. El virus se transporta no en las cosas, se transporta en los seres humanos o en los seres vivos, si quieren, en los animales también. ¿Por qué? Porque el virus no es un ser vivo, necesita las células de un ser vivo, es decir, de nosotros. Y la conducta humana es la que transporta el virus. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Atacar la conducta humana para que estas personas no se aglomeren. ¿Y qué haces? Apruebas medidas para promover la aglomeración de las personas. En la idea de que los aglomero algunas horas del día y luego los separo el resto de las horas del día. Ya los aglomeraste, pues. O sea, basta con que los aglomeres unas horas del día para que tu otro trabajo de aislarlos las siguientes horas del día o los siguientes días de la semana, el domingo, por ejemplo, no sirva para nada, porque ya lo concentraste antes. ¿Tan mal estoy, Abel? O sea, de verdad, ¿no se entiende eso? Ya, yo te aíslo 12 horas al día y las 12 anteriores te encierro en un micro repleto de gente. ¿Cómo no te vas a contagiar? No es que las 12 horas que te aíslo compensen las horas en que te he tenido encerrado dentro de un supermercado, dentro de un microbús. No hay forma de que eso funcione bien. Ya lo hicimos. Salió mal, muy mal. ¿Qué parte no se entendió? Pero en fin. A mí me parece, Rosa María, lo que pasa es que miramos los esquemas de Europa y decimos, en París se ha cerrado todo, y es que es otra realidad y la gente que vive ahí, pues, tiene la facilidad de tener los recursos, de no salir a la calle porque usan el delivery, o sea, hay otras formas que aquí en el Perú, lamentablemente, en gran parte de nuestra patria, no se puede.
Y es eso lo que está confundiendo, ¿no? Es que miramos a Europa y algunos países que sí tienen la Mire, posibilidad de encerrar a la gente un año, si quieren los encierran porque tienen la claro, posibilidad. pero digamos, hay que decir algunas cosas. En Europa, el año pasado, no hubo toque de queda en la mayoría de los países. Los toques de queda se han puesto en Navidad y después de Navidad por 15 días. ¿Y qué han cerrado? Han cerrado los bares, los restaurantes, que abrían el horario restringido. A mí me hacía mucha gracia, ¿no? Han abierto los bares en horarios restringidos. Han cerrado las escuelas recién. En buena parte de Europa las escuelas se han cerrado algunos días, algunas semanas. Nadie cerró todo el año escolar. Somos uno de los pocos países del mundo que ha perdido el año escolar completito. Todo el año escolar cerrado. Ni siquiera en los meses en que bajó la curva abrieron los colegios, ¿no es cierto? Entonces, ahora no los van a abrir tampoco. Dudo mucho que para marzo, salvo que esta ola sea muy virulenta, muy rápida, muy letal y baje inmediatamente, yo no creo que para marzo abran nada. Entonces, así estamos. O sea, discúlpenme, ¿no? Discúlpenme el escepticismo, pero ya a las pruebas me remito. Si ya lo vivimos. Ya lo vivimos. Este método medieval ya se vivió. El método medieval es el siguiente. No tengo plata para comprar camas, no tengo plata para atenderte, no tengo plata, pues. No tengo cómo, no tengo médicos, no tengo recursos, no hay medicamentos, no hay nada, no hay primer nivel de atención, eso es más caro de abrir, ¿no es cierto? Entonces te encierro. Ya, el ministro de Economía no me permite encerrarte todo el día. Bueno, te encierro algunas horas al día. Y el resto de las horas, aglomérate nomás, no hay problema. ¿Qué vamos a hacer, pues? Trépate el micro. Reitero, mi consejo, obviamente, a todos los que trabajan en remoto, como yo, es que sigan trabajando en remoto, que no se les ocurra salir. O sea, de verdad, ¿para qué? Que salgan, por supuesto, a caminar, a correr, a montar bicicleta, ningún problema, al aire libre no hay contagio. Bueno, lo de las playas ya es un chiste, ¿no? Lo de las playas es un chiste, Abel, porque no hay nada más sano que el aire libre. O sea, siguen discutiendo los aforos del supermercado, los aforos del centro comercial y prohíben la playa. Cuando las playas del Perú tienen 3.000 kilómetros de litoral. Tenemos regiones que no tienen algo así como, digamos, ¿cómo se llama? Moderado, ¿no? Alerta moderada. Y tampoco puedes ir a la playa. Y bueno, van a trabajar con las provincias, con las municipalidades provinciales para ver, qué sé yo, medidas a tomar. La verdad es un chiste. Toda restricción del espacio público es un error grave. ¿Por qué? Porque las viviendas en el Perú lamentablemente son hacinadas. Vive mucha gente en una casa o en un terreno pequeño, se hace una casa de 3 pisos y una familia vive en un piso, los otros parientes en el segundo, los otros parientes en el tercero. Así se vive en el Perú. Y sin refrigeradora. 1/3 de los hogares urbanos no tienen refrigeradora. ¿Cuándo van a entender que no nos pueden comparar con Europa? Porque en Europa todos tienen refrigeradora en su casa. Lavadora, secadora, refrigeradora, calefacción y aire acondicionado. Y espacios públicos que no han cerrado nunca para que la gente camine o respire un rato. Conversaba con un doctor, lo he comentado hace unos días, un pediatra, que me decía que tiene el consultorio lleno de niños ansiosos, asustados, deprimidos y con sobrepeso por sedentarismo. Ese es el resultado. Entonces, salir a caminar, sí, camine, con su mascarilla bien puesta, camine, mire el horizonte, mire lo que lo rodea, eso es imprescindible, no hay que renunciar a eso. Pero a un supermercado es jugarse la vida, de verdad, o a un mercado. Hay que buscar los horarios menos concurridos, pero ya ahora como han reducido las horas, eso es bien difícil, ¿no es cierto? Y bueno, acá en Cañete me han avisado que los supermercados van a cerrar a las 5 de la tarde.
5 de la tarde. Pero van a abrir a las 7 de la mañana, felizmente. Entonces hay que cambiar completamente el horario de compras, lo que tengas que hacer. Como les digo, esto es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Y creo que, como digo, el gobierno ha hecho bien en diferenciar por regiones, ha hecho bien en construir indicadores, pero no ha publicado la fórmula. Esto no es parte de una fórmula aplicada con una ecuación clara, esto es parte de una negociación, si no nos explica el caso de Lima, y por eso no nos han dado la fórmula. Y finalmente son las mismas medidas. Básicamente, cuarentenas focalizadas o restricciones a la movilidad. Las mismas, que el domingo no se sale. Es como si la ministra de Salud dijera, ya, cuarentena toda la semana, y el ministro de Economía le dijera, y ya, te doy pues el domingo. Ah, no, pues, pero dame también unas horas de las noches. Ah, también te las doy. Ya, eso no arregla nada. Eso no arregla nada. La negociación, en este caso, no arregla nada. Claro, yo puedo evitar que todo el Perú se contagie. ¿No es cierto? Todo el mundo es encerrado en su casa. Todo el mundo. Nada. No compras nada. No hay provisión ni siquiera de servicio de agua, ¿ya? O sea, no prenden ni la luz las empresas eléctricas. 15 días encerrados sin conexión de nadie con nadie. ¿Esperas que los que están enfermos salen? Sí, pues en un par de meses probablemente salgamos como quien sale de una cueva, ¿no es cierto? Más o menos muertos, pero ahí estamos. Claro, pero a los 15 días nuevamente el virus comienza a circular y nos enfermamos todos de nuevo y el esfuerzo es inútil. El esfuerzo es inútil. O sea, no funciona así, pero bueno. Ahora, algo hay que darle a la gente para que se entretenga, ¿no? Es un poco de circo. Entonces, sí, claro, desde el punto de vista digamos, estamos haciendo algo, nosotros te cuidamos, igual que en Navidad, ¿no? Estamos cuidándote, ¿ah? Mentira, no se está cuidando nadie. Así estamos. Bueno, Abel, son 8:39, es tardísimo. Vamos a la pausa, Rosa María, y ya nos está esperando nuestro invitado el día de hoy, el señor Pablo Secada, del Partido Popular Cristiano. Es el número 1 de lista, el cabeza de lista, así que vamos a escuchar con mucha atención qué es lo que nos va a contar el día de hoy. Vamos a la pausa y retornamos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radioactiva en Cerro Azul. Todas estas emisoras se unen a la transmisión, también los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y los canales de YouTube tanto en Sodonco como en Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante por favor. Muy bien, estamos con el economista Pablo Secada, candidato número 1 del Partido Popular Cristiano en la lista de Lima. El Partido Popular Cristiano lleva a Alberto Bengolea como su candidato presidencial. Señor Secada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, empecemos un poco con la situación en la que se presenta el PPC. Lamentablemente para este partido no logró pasar la valla en las elecciones de enero pasado. Lecciones aprendidas, ¿cuáles fueron y qué les hace pensar que esta vez sí van a lograr el cometido de colocar por lo menos 5 congresistas en el Congreso? Los partidos en general y el PPC en particular vienen muy débiles, ¿no? Deberían ser instituciones que incluyan a jóvenes y les ofrezcan una carrera política por delante, y la verdad no lo son. Hay un grupo de jóvenes que estamos mostrando que han hecho una carrera política interesante en los últimos años, como Matilde Lozada, como Harumi Miyashiro, pero no diría que es la característica del partido, ¿no? Las campañas acá se ganan trabajándolas profesionalmente, ¿no? Y para trabajar profesionalmente una campaña uno necesita dinero, ¿no? No tenemos el dinero que necesitamos, pero tampoco estamos haciendo una campaña en la que reivindicamos, digamos, la historia del PPC y la doctrina y las cosas que hemos hecho en el pasado que han sido errores graves, ¿no? Ok, entonces hay cosas que, claro, que no se pueden cambiar, que están en el pasado, pero hay cosas que a futuro sí se pueden cambiar.
ofrecen ustedes entonces, según lo que entiendo, una lista parlamentaria mucho más joven, una nueva generación de personas pepecistas que corta un poco con las dirigencias anteriores. Yo creo que sí, que son los que vamos a entrar al Congreso, ¿no? Y después ya también tenemos algunas personas con un poco de experiencia, ¿no? Yo empecé muy joven en políticas públicas, ¿no? Y he tenido la suerte de trabajar con asesores del Congreso como Mili Campos, como Héctor Pantiboso. Hemos propuesto leyes como la ley de carrera magisterial o la ley de aseguramiento universal, pero también hemos tenido un trabajo que es bien duro en el Congreso, que es de contener las cosas que uno ve, ¿no? Que son terribles, ¿no? Que no tienen ni pies ni cabeza, que no tienen ningún sentido económico, que no tienen claro el que la propone a quién promueve, digamos, ¿no? Porque tú le dices, ¿y esto para quién lo haces? Y te dice una cosa que es distinta de la realidad, ¿no? Y ahí tienes que trabajar cooperando. A veces te volteas hacia un partido, a veces te volteas hacia otro. No hay coaliciones estables en el Congreso. Entonces también llevamos eso a la mesa, ¿no? Hay algunas personas que ya hemos trabajado en el Congreso, en mi caso como asesor, en otros casos también como asesores, congresistas que repiten, más bien no hay muchos, somos casi todos ex asesores que ahora queremos ser congresistas, ¿no? En el caso de su trabajo, de un posible trabajo parlamentario, hay una corriente que recorre América Latina, y el Perú no ha sido la excepción en el año 2020, que es la corriente del populismo, el populismo económico además. Repartir la plata de las AFPs suena bien, ¿no es cierto? Suena bien, pero todos sabemos que tiene consecuencias. Desde la izquierda, las propuestas son reforma de la Constitución, sobre todo el capítulo económico, para eliminar la subsidiariedad del Estado y para eliminar cosas como el Pacta Sunt Servanda, o para eliminar que los congresistas no tengan iniciativa de gasto, que son los artículos más golpeados, yo diría, durante el último año. ¿Cómo enfrentar a eso? Porque eso es popular. Y ustedes se supone que son un partido popular, pero, digamos, no son precisamente populistas. Hay un error grave de los últimos 20 años, ¿no? Y es que se trata de enfrentar una propuesta del Congreso con razones, ¿no? Y no digo que no hay que hacerlo, pero lo que en realidad hay que hacer es hay que actuar políticamente. O sea, si un grupo de congresistas encuentra un problema en un país que es muy desigual y promueve una salida populista, eso no se resuelve diciéndole, oye, lo que vas a hacer va a generar un problema mayor, porque si se tratara de debatir y de ganar debates, bueno, estaríamos mejor, ¿no? Porque normalmente se ganan los debates. El punto es actuar políticamente. Te pongo un ejemplo, en la ley de agroindustria, es el sector que más ha reducido la pobreza del Perú, que se afectó por el COVID, porque más gente de la usual bajó de Huancavelica, de Ayacucho a buscar trabajo. Informal, 3 de 5 agroindustriales de la costa son informales. Entonces, en un shock como el COVID, que genera tanto trabajo precario, obviamente se va a generar descontento. Pero el descontento no se resuelve enfrentando a las empresas que ofrecen trabajo formal y que han reducido la pobreza. Y eso no se arregla discutiendo lo que acabo de decir. Puedo decir los números, puedo decir, puedo llenarlos de números, ¿no? Eso se arregla trabajando políticamente. Las agroindustriales han contratado a consultoras políticas, han contratado a consultoras de imagen, porque no hay partidos políticos que las representen. Ok, entonces sería un tema, o sea, ustedes dirían, los partidos políticos tendrían que estar en esa batalla. La Políticamente, yendo a escuchar a los trabajadores, cuáles son los problemas, si han habido abusos o no, también en las formales. ¿Por qué la SUNAFIL no llega? Rosa María, ¿tú puedes creer que la SUNAFIL le pregunta a los agroindustriales dónde están los informales? En el agro no siembras en una maceta, siembras en 1000 hectáreas. Pones un dron arriba o pones un satélite y ves todas las chacras del Perú. Anda pues, hermano, haz tu trabajo, ¿no? Para eso te pagan, no te pagan para hostigar a los que cumplen con las reglas, ¿no? Claro, pero el problema es que también es un tema emocional, ¿no? Usted sabe que los políticos y los populistas trabajan mucho mejor con las emociones que nadie. Entonces, si te dicen que hay un culpable de tu pobreza, bueno, es estupendo, ya tienes un culpable. Y si tienes a alguien a quien culpar, hay que destruir al culpable. Claro, después destruyes la vaina, los bolos de oro y te quedas sin trabajo también. Pero suena bien, y ustedes no hacen eso. Están un poco perdidos. Esta elección. El trabajo tiene que ser acción política.
No tengo que salir a debatir en tu programa o en otro, con todo cariño lo hago, digamos, un montón de números, ¿no? Tengo que ir a sentarme con los agroindustriales, tengo que representarlos políticamente, tengo que ir a las radios de las zonas de influencia de las agroindustriales. Si hay alguna agroindustrial formal que esté incumpliendo o haciendo algo indebido, yo voy a ser el primero que les caiga a palos. Acuérdate de una idea básica. La economía de mercado lo que quiere es competencia. Si tú tienes una empresa como Gloria que traba la competencia, que abusa al comprar la leche, que le dice al dueño de la Iconsa, oye, si tú pones una planta moderna en leche, anda mirando a dónde vas a vender, porque yo te voy a trabar toda la distribución. Lo que deberíamos estar haciendo los liberales es enfrentándolos políticamente. De nuevo, no se trata de decirlo en la radio solamente, se trata de actuar políticamente, representar a los ganaderos. Entonces, así como vimos a los muchachos caminar hace unos meses en contra de políticos corruptos, abusivos, indolentes, llamando pues el señor a ver si los militares le van a dar golpe, si él le da el golpe al presidente, pues un papelón de República Bananera. Tenemos que empezar a actuar políticamente para representar a jóvenes que quieren un país mejor. Y eso se hace efectivamente con empatía, eso no se hace con razones, ¿no? Bueno, hablemos un poco de la situación política del Perú, del momento político. El 9 de noviembre, yo no recuerdo que el PPC se haya pronunciado diciendo que lo que había era un golpe de Estado. ¿Para ustedes había un golpe de Estado el 9 de noviembre? Sí, sin duda, ¿no? El error del PPC y de muchos partidos es que no pasan de comunicados que hacen comisiones políticas creadas para un Perú que ya no existe. O sea, no leyeron Desborde Popular y Crisis del Estado hace ya décadas, han debido leerlo, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata de salir a enfrentarlos políticamente. Mira, pasamos de Keiko y Joaquín Ramírez, que decidieron bajarse a Kuczynski antes de la elección, ¿no? Porque expusieron a Joaquín Ramírez en la DEA, a que se genere un vacío político cuando sale del Congreso Keiko y el APRA, y entra el lumpen de la mafia. O sea, entran los sicarios, ¿no? O sea, entra Perú Podemos, entra UPP, ¿no? Entra APP y entra el señor Merino de Acción Popular, que era la tercera facción de Acción Popular. Tenías a Mesías Guevara y a Lescano de un lado, tenías del otro lado a Raúl Díaz Canseco, ambos habían tenido sus conversaciones con Vizcarra y aparece el disidente que controla la mesa, ¿no? Bueno, ahí no hay muchas salidas, ahí solo te queda enfrentarlos políticamente. El PPC, siendo acostumbrado en algún momento a ser un partido municipal y en el pasado más reciente a ser un partido del Congreso, creo que no encuentra cómo actuar políticamente. Bueno, no lo sabremos hacer nosotros, pero estoy en la misma habitación que dos chicas jóvenes del PPC que saben actuar políticamente fuera del Congreso, fuera del municipio y de las maneras en que se actúa políticamente en el siglo XXI. Entonces hay que dejarlos a ellos que lideren la acción política. Ok, entonces usted diría que lo que le falta al PPC entonces es acción política. Del siglo XXI. Del siglo XXI, claro, con TikTok incluido. No la acción política en que los socialdemócratas se sientan con los demócratas cristianos y estabilicen la política peruana, ¿no? Ese es el sueño de alguien, digamos, porque la realidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Bueno, ese fue el sueño de Lourdes Flores en 2016. Para la alianza, por eso lo mencioné, ¿no? Claro, ese es lamentablemente un sueño frustrado, fallido, porque eso se entiende en la posguerra mundial, no en el siglo XXI, ¿no es cierto? Pero en fin. Es un partido hecho por la democracia cristiana internacional a la imagen de la democracia cristiana alemana de después de la Segunda Guerra, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el Perú de hoy día, no? Ahora, en materia económica, estamos entrando, y esa es su especialidad, a, digamos, la salida de una recesión inducida, una recesión que ha sido durísima con el Perú. Pero a esto, que era duro, se añadió un Congreso populista, un Congreso que ha violado la Constitución por lo menos 2 veces, y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional, y otras más. ¿Por qué es tan difícil de entender para los 130 congresistas el daño que se está haciendo? ¿Y qué harían ustedes si llegan al poder, al Congreso, para que ese daño no se perpetúe? Es difícil, yo lo entiendo, pero ¿qué piensan hacer con eso?
Yo tengo alguna experiencia trabajando con congresistas y yo no creo que a la mayoría les interese pues 0.1% lo que va a pasar con el Perú. Ellos están viendo por la suya, que puede ser representar a quienes los financiaron o lo que fuera. Uno, dos, no tenemos ni un partido político, en mi opinión, en el Perú. Y solamente puedes actuar en política o en partidos o con grupos. Y los grupos que hay actúan contra la sociedad, porque representan a los narcos, a los taladores ilegales, a los pesqueros ilegales, y la lista es larguísima. Tenemos que cooperar. Yo no puedo estar viendo la política peruana como sentado pintadito de verde, y al costado hay unos pintaditos de morado, hay unos pintaditos de celeste, hay unos pintaditos de yo que sé color, naranja, ¿no? Y además todos los naranjas los odio, se supone, ¿no? Porque representan a Keiko y en algún momento tuvieron de secretario general a Joaquín Ramírez. Yo no creo en eso. Yo creo que la política es una política de personas, ¿no? Si estuviera en este Congreso estaría cooperando sin duda con Daniel Olivares y con Alberto de Belaúnde y Gino Costa, que son los mejores congresistas que hay en este Congreso, ¿no? En el Congreso en que venga, no dudo que voy a cooperar con Edward Málaga, por ejemplo, en todos los temas de ciencia y tecnología. Entonces, tenemos que empezar a pensar así. Tenemos que empezar a pensar en que nuestros asesores cooperen. Porque te pongo una anécdota. Cuando estábamos defendiendo la ley de carrera magisterial, porque Meche quería mantener su ley de profesorado, cuando venía el señor Abanto y entraba al Congreso, sonaba la música de la Guerra de las Galaxias, ¿no? O sea, tú veías que venía este señor vestido de negro con su sombrero que podía, ¿no? acogotar a alguien con el pensamiento, ¿no? Entonces, si tú veías a Abanto entrar, sabías que te estabas agarrando en un problema mayor entre Meche y Chan, ¿no? Si estamos cooperando en el Congreso y vemos entrar actores políticos, operadores políticos, no podemos pretender que cada uno en su comisioncita política o en su reunioncita de bancada va a arreglar las cosas. Tenemos que cooperar. Un espacio de cooperación, pero antes un espacio de competencia. El problema es ese, que en la política usted ahora tiene que competir en los próximos 3 meses. Luego cooperará, pero ahora compite. Y el problema es lograr que el PPC tenga el arrastre que tuvo en el pasado. Tal vez, si no pasa esta elección, es la hora de liquidar el PPC y empezar de nuevo con otra iniciativa. Yo no sé, yo creo que los partidos se tienen que rehacer. ¿No? Yo preferiría trabajar con Unidad Nacional que con el PPC, pero tampoco pretendería una alianza en la cual la Cuña es parte de la alianza. Es un señor que fue topo de Montesinos y que es responsable político de la corrupción de la reconstrucción con cambios, no puede ser parte de mi alianza. Pues yo no me voy a aliar con mi enemigo. Pero lo fue. En el 2011 fueron aliados. Sí, claro. Yo estaba en reuniones donde él estaba al costado mío, digamos, pero ahí nosotros no teníamos el control de la alianza. Es una alianza que se armó en torno a PPK, ¿no? Entonces, mira, yo no estoy muy preocupado. El trabajo se tiene que hacer. Lo que yo he visto es cuando uno hace el trabajo político, mira, no siempre vas a conseguir lo que quieres, a veces perderás, a veces avanzarás. Pero estos últimos años han sido una anarquía, en la que los políticos que tenían el poder, como dije, eran sicarios de la mafia, ¿no? Entonces, eso creo que no va a ser el caso del 21 en adelante. Creo que los peruanos tienen que estar tranquilos y hay que transmitir este mensaje con claridad. Lo que hemos visto no va a sostenerse. El Partido Popular Cristiano es en materia social bastante conservador y es inevitable hacerle preguntas que le he hecho a otros candidatos. Aborto, por ejemplo. ¿Cuál es la posición del PPC? No sé cuál es la posición del PPC. Bueno, sí sé cuál es la posición del PPC, pero no la comparto, ¿no? Okay. O sea, el Perú es uno de los países del mundo en donde hay más muertes de mujeres por abortos mal practicados, ¿no? Eso es intolerable. Y hay mucha literatura económica, desde el 81, estaba revisando en las últimas semanas, que prueba que cuando se legaliza el aborto, las muertes se reducen. Entonces, si somos personas que creemos en el principio de la vida, deberíamos defenderla, ¿no? Y eso no se consigue proscribiendo el aborto y mandando a una chica a que le practiquen un aborto mal y muera ella y su hijo, ¿no? Entonces, creo que es un tema en el que tenemos que basarnos en la evidencia y repensar la moral en función de la evidencia, ¿no? No en función de un folleto que me dieron cuando era chiquito. Claro, usted es un disidente, entonces, dentro del PPC en esa materia. ¿Y el matrimonio de personas del mismo sexo?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. En el PPC llegamos a hablar de unión civil. Yo no discriminaría a las personas. Se llama matrimonio. No creo que debería apellidarse igualitario. Es matrimonio y punto, ¿no? Se pueden casar las personas que quieran, ¿no? Ok, pero de nuevo, esa es una voz disidente dentro del PPC. Sí, en el PPC llegaron hasta unión civil, que decían que no había ningún problema, pero yo no creo que sea igual, que te digan, ¿a qué vas a ir? A la unión civil de mi amigo. Hasta suena horrible, ¿no? Ser matrimonio de mi amigo y se acabó. Ya es otro tema, el de la iglesia, ¿no? No, Pero acá discutimos leyes, no somos un estado, somos un estado secular, ¿no? claro, pero el PPC reclama que se inspira en su constitución en la doctrina social de la iglesia. Sí, O pero ya no. es curioso, mi papá es jesuita y sus amigos son teólogos y filósofos. Uno de los teólogos que trabajaba en el Vaticano es amigo de él y él discrepa, ¿no? Entonces, yo no sé pues bien, lo que está pasando es que están usando una visión de la doctrina social de la iglesia que ya no está vigente, ¿no? Se han quedado, digamos, en esa visión, y siguen repitiendo lo que les dijeron hace 20 años, ¿no? Ahora, yo no entiendo, ya a este punto de la entrevista, yo no entiendo qué hace usted en el PPC. Porque mire, Ah, no comparte su visión social, no comparte su visión de la doctrina social de la iglesia. ¿Qué hace ahí? yo sí entiendo perfectamente. Yo entré al PPC cuando habían estos economistas ayudando a Lourdes, ¿no? Julio Velarde, que es presidente del Banco Central, Pepito Valderrama, que era el encargado de la política fiscal, Iván Rivera, que era director del Banco Mundial, Jorgito Vega, que era director del BID. Y yo he trabajado con gente del PPC y me siento orgulloso del trabajo que hemos hecho. Yo no me siento orgulloso de algunas personas que han pasado por el PPC, yo no me siento orgulloso que confundan legal con moral. Si al señor Canepa lo absolvió la Corte Suprema del Huanucazo, eso no quiere decir que no lo hizo, solo quiere decir que le pagó a alguien de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, pero en el PPC te decían, pues ya, o sea, primero eran los temas de la doctrina social y segundo era que la Corte Suprema dijo, ¿no? Claro. Entonces hay que ser más realista, pues Canepa es un pillo y siempre ha sido un pillo, ¿no? Y el que no reconocía que era un pillo estaba pues con anteojeras, esas que usas cuando vuelas en primera, ¿no? Claro, pero el problema pues es que las anteojeras fueron bien extendidas en el partido, ¿no? Ah, sí, claro, claro. Por eso Claro. le digo, usted es un disidente, pero desde adentro. E incluso lo criticaron duro, ¿no? Lo criticaron Ah, duro dentro del mismo partido. hicieron un muñeco mío y lo quemaron, ¿no? Claro. O sea, fueron bien gráficos. Pero la pregunta es, ¿qué perseverancia la suya? Porque otro se va. En el Perú todo el mundo arma tienda aparte y se va. ¿Por qué no se fue? Tenemos que reforzar los partidos, necesitamos 3 o 4 partidos políticos de verdad, ¿no? Cuando el Perú tenga 3 o 4 partidos políticos de verdad no nos para nadie, porque la cantidad de cosas que hay que hacer en este país ni siquiera la entendemos bien las personas que estamos metidas en esto hace tiempo, ¿no? Porque viene alguien y nos cuenta una cosa que no sabíamos, preguntamos, leemos, entendemos y nos damos cuenta que hay otra cosa con potencial, pero no se puede hacer sin partidos. Las personas eligen a través de las instituciones y las personas actúan a través de las instituciones. Y si encima tienen grupos de diferentes tipos de actividades ilegales representados políticamente, el trabajo se vuelve más cuesta arriba aún. Entonces, yo encantado de trabajar con la gente que trabaja en el PPC, creo que el PPC está cambiando, creo que son procesos muy lentos, pero hay que perseverar, hay que poner de nuestra parte. Si el próximo Congreso llevamos las cosas en la dirección que estoy comentando y algunos otros candidatos le pueden comentar, haremos bien al PPC, pero principalmente a nuestro país. ¿Qué piensa del manejo económico de la pandemia? Algunas cosas se hicieron muy bien. El Banco Central que tenemos es realmente espectacular. El Banco Central diseña en breves semanas reactiva y propone que reactiva se distribuya sin evaluación a las microempresas. Lamentablemente el Ministerio de Economía y Finanzas lo retrasa y lo malogra, pero reactiva ha sido el que ha contenido que la pandemia sea más grave. En Lima, en el peor momento, hemos perdido 3 millones de empleos. Ahora nos quedan por recuperar todavía 820,000 empleos, que principalmente afectan a las personas que trabajan en servicios, que son personas peor educadas, ¿no? Entonces, ha sido trágico lo que ha pasado. Realmente en el Perú han muerto 120,000 personas.
porque hay que usar el dato del SINADEF, pero el dato oficial que es el del INEI hay que ver cómo se relaciona con el SINADEF y eso sale, ¿no? Nos estamos demorando en comprar las vacunas, finalmente vienen algunas, pero lo que ha pasado muestra que el Estado es pésimo, ¿no? Y para contener una pandemia tú no necesitas al Estado peruano, tú necesitas a 20 personas, ¿no? A 20 personas que tengan la capacidad de decidir y de que lo que ellos decían se ejecute. Ni siquiera eso tuvimos, ¿no? Y las tenemos, el doctor Gotuso, mencioné Edward Málaga, todos los científicos, Paul Millón, Mariana Leía, etcétera, son gente de primera que unánimemente han dicho lo que hay que hacer y unánimemente lo han ignorado, ¿no? Entonces, ahora, yo tengo mi preocupación ya en la parte sanitaria de que las medidas que se han adoptado ayer van a incrementar los contagios. Al reducir las horas del día en que la gente puede transportarse, ¿no es cierto?, la aglomeras más. Yo entiendo que el día de las elecciones vamos a votar durante 12 horas. ¿Para qué? Más horas, menos posibilidad de contagio. Ahora los toques de queda, yo no estoy en Lima, estoy en Cañete. Acá el toque de queda es a las 7 de la noche. Todavía hay luz y tenemos toque de queda. Entonces, no entiendo nada. No sé si usted entiende mejor que yo. Lo principal que se ha tenido que hacer es usar solamente pruebas moleculares o pruebas de otro tipo. Se ha debido apoyar la prueba molecular rápida. Edward Malala la tenía lista para agosto y hasta ahora estamos esperando que haga pruebas. O sea, lo que no le autorizan es que haga pruebas con personas en la calle, pruebas de una prueba. No le van a inocular nada, le van a sacar, creo que saliva o no sé si mucosa, y van a ver si es que tiene o no tiene, ¿no? Y lo van a comparar con una PCR. La compra de vacunas ha sido una vergüenza. Dejaron pasar 30 millones de dosis de la vacuna de Oxford, diciendo mentiras. Cuando hay una crisis así, aplican los principios morales que conocemos. Tú no compras a uno, tú le compras a todos los que puedes. Y traes todas las vacunas que puedas. Y si te sobran, las vendes. Pero no escuchó al presidente Vizcarra en una entrevista decir que él no podía comprar lo que no existía. Sí, pensamiento pues, burócrata del peruano. Uno escucha las cosas más extrañas, ¿no? Pero el hecho es que ahora seguimos en este esquema. Ahora al menos han diferenciado entre departamentos. Entonces, en la próxima pandemia ya diferenciarán entre distritos, ¿no? O sea, vamos avanzando cada año, avanzamos un pasito. Lo de restringir los domingos, lo de restringir las horas, no ayuda para nada, ¿no? Para nada. O sea, si tú quieres que los chicos no se juerguen todos juntos, anda donde los chicos y múltalos, pues, ¿no? Ponles bastantes cámaras encima y que todos los chicos se enteren que por juerguearte te multan y te meten preso, ¿no? Claro, pero el problema es que tratan de condicionar la conducta humana con los peores incentivos posibles, pero nadie les explica, digo, como tú dices, los científicos sí les han explicado, pero no hay forma. Pero en materia económica, ¿cuándo el Perú va a recuperar los niveles del 2019? Según el Central, el primer trimestre del 2022. O sea, vamos a haber perdido todo el 21 y el 20. Más grave es el trabajo que hicieron Pablo Lavado y César Liendo, que lo que dicen que en pobreza vamos a retroceder 10 años y en inequidad vamos a retroceder 10 años, ¿no? Entonces, hay problemas graves, si quieres que comparta una idea, para que el país avance con todos sus temas de mediano plazo, nosotros tenemos que aislarlo del estado precario. Eso se hace de varias maneras, pero una es lo que se llama un fondo soberano de riqueza, que es que el Estado ahorra a través de un fondo autónomo constitucionalmente. O sea, y también queremos propuestas, también vamos a poner en la mesa propuestas de reforma constitucional. No es que la Constitución la hizo Dios y los ángeles y los querubines y no hay que tocarla. Entonces, el Estado peruano tiene hoy día 25.700 millones de dólares. Y sabes que los tiene ahorrados en el banco en su mayoría. Tiene casi 2/3 partes en depósitos a plazo y 1/6 parte en depósitos a la vista. Si solamente agarras el ahorro del Estado y lo inviertes, consigues al año 770 millones de dólares adicionales. Entonces, imagínate lo que puedes hacer en ciencia, en infraestructura, en nutrición, en educación, en salud, en formalidad, con 770 millones de dólares en una entidad autónoma del Estado. Ya, pero esos 25.000 millones de dólares, ¿qué son? ¿El Fondo Consolidado de Reservas? El Estado ha hecho entre 50 y tantas cuentas especiales y fondos del Tesoro, el Fondo de Competitividad Regional, el Fondo de Innovación, pero están todos separados y están invertidos como si fueras la abuelita.
Si tú estás Claro, es una... invirtiendo en la siguiente generación de peruanos, lo tienes que invertir, pues compras acciones, compras bonos, lo que hace cualquier fondo de inversión, ¿no? Claro, pero ¿por qué manejan, le digo, desde un punto de vista tan conservador, pero como la abuelita, efectivamente, con tasas de interés bajísimas, seguramente que no les rentan nada, los fondos públicos? No lo entiendo. Porque no saben, porque no se mandan, quizás pensarán que si compran acciones y baja un año, la Contraloría lo meterá preso. Exacto. Hay temas legales que hay que ver, pero nos encantaría tener que los científicos peruanos no tienen que estar preocupándose por el financiamiento. Esos 770 millones de dólares que mencioné de rendimiento adicional son 20 veces el presupuesto de Concitec y Fondesit sumados. Entonces, y queremos que se traiga más dinero, fundaciones internacionales, otros fondos van a traer dinero. Hay una revolución en el mundo de fondos ambientales, sociales y de gobernanza. Solamente en Europa, para que tengas una idea, Price estima que en el 2025 van a ser 8.5 billones de dólares. O sea, millones de dólares. Hay que traer ese dinero acá. Eso no lo hace un científico. Yo no sé qué es ADN y qué es RNA, pero el científico no sabe conseguir dinero, yo sí sé conseguir dinero. Entonces, ¿qué tal si empezamos a trabajar las políticas públicas, los científicos haciendo lo suyo, los gerentes haciendo lo suyo y los financistas haciendo lo nuestro? Ahora, van a decirle, pero ¿qué hace un financista en el Congreso? Para un financista eso es un trabajo aburridísimo. No, eso es súper divertido. Todos los días Así hay 20 crisis. Es como si trabajaras en un fondo de cobertura en plena devaluación de eso la es lo que iba a decir. O sea, usted tiene cero aversión al riesgo, al contrario, ama el riesgo. Todos los días riesgo. Cero. Desde chiquito me tocó entender qué hacía Montesinos y su gente, y eso lo reportaba a inversionistas cuando era un mocoso, ¿no? Cuando tenía 24, 25 años andaba diciendo qué hacía Montesinos, ¿no? Entonces, vi que el Perú es así, ¿no? Y cuando empecé a leer un poco, había leído antes, mi viejo me ayudó a leer de chiquillo, el Perú siempre ha sido así. En la guerra con Chile habían señores que tenían que tomar decisiones y tenían negocios en Chile y en el Perú, ¿no? Es una manera bien rara de ser presidente de la República, ¿no? Bueno, sí, el conflicto de interés creo que es un concepto moderno para el Perú, muy moderno. Claro, ¿No? claro. Yo creo que PPK, por ejemplo, no lo tenía muy claro. No lo tenía muy claro, pero con sinceridad, de la forma en la que él había sido educado y criado, no comprendía el conflicto de interés, no lo hacía por maldad, simplemente no lo entendía. Hasta ahora probablemente no lo entienda. En el caso del PPC, probablemente Alberto Bengolea no llegue a ser presidente, aunque a él personalmente le fue muy bien en la elección pasada. Él sacó 100.000 votos en Lima, o sea, no le fue mal. Pero implica un cambio, ¿no es cierto? ¿Se está reformando en serio el PPC? ¿Usted cree que es así? No, yo creo que hay gente joven que ha entrado al partido que es gente limpia. Yo creo que hicimos un trabajo dentro del partido para sacar a Castro y su gente, y es imposible hacer eso, digamos. Tú puedes sacar a los que conoces, digamos, ¿no? Pero hay un momento que hay otros ahí, como esos soldados de la Segunda Guerra, que se quedaron en su isla con su rifle. No se enteraron que acabó la guerra. Claro. Hay que hacer un trabajo para adelante. Yo creo que tenemos en Alberto y en Marisol, ¿no?, un recambio. Marisol y Alberto acordaron que a Marisol le tocaba su oportunidad después, ¿no? Entonces hay una continuidad, ¿no? Con alguien que tiene un perfil distinto. O sea, Marisol la dejas hablar y no le dices de dónde es, y la gente debe pensar que es de izquierda, digamos, ¿no? O de centro izquierda. Bueno, es que ella debe ser la única del PPC que conserva el compromiso con la defensa de los derechos humanos, que fue la razón de ser del PPC. El PPC se convierte en un partido que defiende el Estado de Derecho como definición y que defiende los derechos humanos, y los defendió hasta la Constituyente del 79, y luego, simple y llanamente, con la subversión, perdió ese rol hegemónico en defensa de derechos humanos. Y Marisol lo ha rescatado, y yo creo que es algo de las cosas positivas que rescata de la fundación del PPC. Pero eso se perdió, y eso era una de las cosas más valiosas que tenían. Te propongo otra continuidad, la continuidad del Consejo de Lima, ¿no? Nosotros éramos regidores. Nuestro trabajo se supone que era proponer ordenanzas y fiscalizar. Yo no propuse ni una ordenanza, cero.
¿no? Si llego al Congreso, no esperen leyes de mí, esperarán 2 o 3 y no más, ¿no? Pero sí voy a hacer un trabajo de representación y sí voy a hacer un trabajo de acción política. Y pudimos representar a líderes de asentamientos humanos, de colegios, a directores, de galerías, de mercados. Hay una revolución, y en esto tengo un conflicto de interés, porque trabajo en finanzas financiando a galerías y mercados. Hay una revolución en el negocio de galerías y mercados, donde se están pasando a formatos modernos. Vamos a ver en unos años el mercado de Magdalena, vamos a ver el mercado de Chanchamayo, vamos a ver el mercado o galerías en Independencia, galerías en Los Olivos, hechas como centros comerciales modernos por los mismos gerentes del Jockey Plaza y de centros comerciales modernos y los mismos constructores de Promart y Totus y tal. Entonces, el mundo informal, el mundo emergente sigue cambiando debajo de nosotros sin que lo veamos. Hay que tender puentes con ellos, hay que ayudarlos, ¿no? En este caso, no hay que hacer leyes. Hay que sentarse, por ejemplo, a destrabar proyectos que están trabados por alcaldes coimeros, ¿no? Claro, pero ese problema, señor Secada, ese es el problema que tienen los congresistas muchas veces. Lamentablemente a usted no le corresponde. Lo van a acusar de tener conflicto de interés y puede terminar como muchos de los congresistas que lamentablemente hoy están siendo procesados por interceder por alcaldes o interceder por obra pública. El problema es ese, el congresista es un trabajo muy aburrido. Salvo que su partido gane y a usted lo haga ministro de Economía. Entonces, en ese caso, sí, claro, toda la ejecución que quiera, se puede hacer labores ejecutivas, pero no le corresponde hacer labores ejecutivas. No me refería a eso, me refería a que un asentamiento humano requiere interactuar con el municipio distrital y el municipio distrital para. Entonces, un congresista puede ayudar a que ese proceso vaya de acuerdo con la ley. Un promotor de una serie de inversiones puede tener también problemas de corrupción en el distrito. Entonces, sí, me acusarán y no es una novedad ni me quita el sueño, digamos, ¿no? Yo todo transparente, quieren ver dónde vivo, quieren ver mis cuentas, quieren auditarme, todo como un cristal, no tengo ningún problema. Muy bien, Abel, debemos tener, ya son las 9:15, preguntas del público, por favor. Sí, Rosa María, se repite la pregunta de ayer. ¿Qué piensa hacer algo el PPC, usted, de llegar al Congreso con los señores que participaron en el golpe del 9 de noviembre, los 105 congresistas con el señor Merino? Desde el Congreso lo que puedes hacer es el trabajo político, tienes que enfrentarlos políticamente, ¿no? Ya el Poder Judicial hará su trabajo de otra índole, digamos, pero el trabajo político lo tenemos que hacer. No podemos permitir que estas personas a las que he descrito como sicarios de las mafias hagan lo que quieran con el país. Nuestro país ha tenido, todos estos años han sido perdidos, en parte por la pandemia, pero en parte por el abuso político de personas con mucho poder, como Keiko, como Alan, como Merino y como otros, que han estado jugando su partido contra el país. Entonces el trabajo de cualquier político, políticamente, es enfrentarlos, ¿no? Merino ahora habla como si fuera el dueño de una ONG que hace filantropía, digamos, ¿no? No el es tema, ahora, sí. El tema de la inmunidad, ¿van ustedes a quitar la inmunidad parlamentaria? La inmunidad tiene que proteger al congresista que enfrenta a un político, nada más. No tiene que impedir ningún otro tipo de crimen. Cualquier otro tipo de crimen tiene que ser como un ciudadano cualquiera. De hecho, es un congresista, sirve a los ciudadanos, con mayor razón todavía. Lo único que tiene que hacer es que el ministro al que está persiguiendo por corrupto no lo pueda meter preso. Nada más. Exactamente. Todo el resto no debe haber inmunidad. Está bien explicado. Las alianzas, a ver. Las alianzas que tuvo con el APRA y esta vez que querían que estar con el señor Acuña. ¿Usted comparte estas alianzas? No, lo dije en su momento y lo repito, son una vergüenza. No puedes pactar con corruptos, ¿no? Entonces, pero estuvieron a punto de tener una alianza con Acuña, ahorita. Sí, claro, no lo niego. Y por eso no lo he visto aún a Carlos Neuhaus, pero cuando lo vea, no puedo abrazarlo porque estamos en pandemia, digamos, ¿no?
pero debería abrazarlo el doble, ¿no? Uno porque me cae bien y el otro porque él fue el que dio la alianza con Acuña. Acuña lo quería a él en la plancha y él dijo con Acuña no venía a la esquina y se cayó la alianza, ¿no? Entonces, Carlos Neuhaus, además de saber hacer panamericanos y Megaplaza, es un demócrata, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hicieron bien porque la conducta de Acuña respecto al golpe de Estado es indefendible, ¿no? Y esa es probablemente una de las razones por las cuales su apuesta política no está levantando, pero ni de caso, y probablemente no levante, ¿no? Fue un desastre. Pero efectivamente, golpista siempre golpista, pero eso le digo, es curioso su caso porque es un disidente, pero como se dice, un disidente público, sin ningún problema de decirlo. Esa alianza es una vergüenza, es algo que normalmente nadie diría, ¿no? Marisol y Alberto votaron contra el APRA, ¿no? O sea, no fue que... No, ellos sí votaron contra el APRA. Claro. Pero además de una mala alianza con toda la discusión moral que puede haber, es una alianza, digamos, desde el punto de vista práctico, suicida. La del APRA y la de Acuña, suicida, pero si lo sabían. Es bien torpe, ¿no? Porque es como estar ahogándote en el mar, ¿no? Porque te revolcó la ola y ves pasar, pues, un bote lleno de mafiosos, ¿no? Y le tiras un cable. Es una locura, ¿no? O sea, es inmoral, no tiene sentido político, o sea, no... Fue una cosa de locos, ¿no? Cuando a mí empezaron a hablar de alianza y que era una alianza amplia, eso de alianzas amplias en el Perú, puede y no puede ser. Hablaron con Coco Nieto, hablaron con Nando Sillonis, hablaron con Acuña, hablaron con Reyardo. O sea, eso no es una alianza, eso es, está abierto el bar, el que quiere pasa por acá y se toma un trago, ¿no? No pasa nada, ¿no? O sea, eso no es una alianza. Sí estoy de acuerdo con recrear el partido, sí estoy de acuerdo con cooperar, ¿no? Pero sentarse en la mesa con el señor con el cual me enfrento políticamente, solo hago en el caso del mal menor, en el caso en que no hay ninguna otra salida para el Perú que esa, ¿no? Claramente no era el caso. No era el caso. Muy bien, Abel, ¿alguna pregunta más? Rosa María, sí, sería bueno quizá explicar al electorado. El diario El Comercio ha hecho una investigación de cada candidato y a usted le ponen desobediencia a la autoridad. ¿Podría explicar un poco al electorado este punto? Sí, claro. Tuve hace años un juicio, porque me intervinieron unos policías y perdí los papeles, y terminé efectivamente en el juicio, cumplí con mi condena, el asunto quedó atrás, ¿no? Yo voy a tratar de no defenderme de las cosas que hice mal. Voy a tratar de asumir mi responsabilidad, ¿no? Y ahí se me saldrá lo cristiano y me pegaré en el pecho, porque no creo que dé ningún mensaje que sirva para nada si digo no van a haber no peros. Eso es lo que hice, eso es lo que pasó y resultó en eso. Bueno, desobediencia a la autoridad no me extraña después de esta entrevista, porque, digamos, es un disidente dentro del propio partido, es un desobediente nato, o sea, nació desobediente. El problema es que, claro, hay que controlarse, pues, ¿no? O sea, sí, efectivamente, hay que tener un poco de autocontrol. Aprovecho que estamos hablando del tema y te lo digo a ti porque creo que lo vas a saber llevar, ¿no? Yo sufro del trastorno bipolar, ¿no? Yo me medico, ¿no? Y la inestabilidad emocional es crítica, ¿no? Bueno, yo tuve una buena dosis de eso, ¿no? Entonces, eso es algo que quería decir, porque me parece que ya con eso creo que saben todo de mí, salvo, no sé, cómo ordeno los zapatos en el closet, digamos. No, presumo que es obsesivo compulsivo también. No soy eso. No, soy relajado, consecuente, digamos. Claro, pero el trastorno bipolar es un trastorno que se medica y se trata. Sí, yo me medico, yo tomo pastillas en la mañana y en la noche. Claro, se medica, se trata y hacen una vida absolutamente funcional y no tiene ningún problema para ejercer un cargo público antes de que alguien lo diga, por favor. Y me alegra que lo diga porque la salud mental es un asunto que normalmente se mantiene en secreto, ¿no? Y esos secretos hacen mucho daño. Entonces me alegra que lo diga porque además no estigmatiza a las personas que sufren este trastorno, que siendo responsables con su medicación y su tratamiento hacen una vida absolutamente normal y funcional.
Así que lo único que hay que decirle es que no deje de cumplir con el tratamiento, nada más, y después todo es felicidad. Te quitan toda la juerga, pues es un abuso, ¿no? El médico te Yo lo dice sé, que bravo, que no haga nada, entonces así es. Eso pero va hay con el cuidado. exactamente. Bueno, muy bien, ya lo saben todo el candidato. Es el primer candidato que conozco que sale en una entrevista y dice, por si acaso yo sufro de trastorno bipolar y estoy adecuadamente medicado. Voten por mí, soy el número 1 de la lista del PPC. Pero me alegro que lo haga, de verdad que me alegro que lo haga, porque ese es el tipo de honestidad que normalmente no se ve en una campaña. Y en nombre de las miles de personas en el Perú que tienen trastorno bipolar y otros trastornos que tienen que atender dentro de lo que se establece como salud mental, pues qué bueno, qué bueno que lo haya contado, porque de esa manera los electores lo saben. Y las personas que tienen este trastorno saben que pueden mirarlo a usted y hacer una carrera política, postular al Congreso, ser economistas, tener una vida profesional y académica perfectamente normal. Y eso es muy bueno, la verdad que sí. El año de pandemia ha sido terrible para algunos, ¿no? Los niños con Terrible. TDAH, por ejemplo, ¿no? O sea, pobrecitos, parecía que habían sacado un pez del agua, ¿no? Ha sido bien, Mire, bien. para los niños que tienen este tipo de trastornos, más trastornos de autismo, todos los niños dentro del espectro autista, esto ha sido espantoso. Y creo que solo la gente que está cerca de ellos entiende la verdad, la tragedia que ha sido este año. Y la pandemia ha sido, en general, para la salud mental, una verdadera tragedia. O sea, todos los problemas de salud mental que estamos viendo en el Perú son la punta del iceberg de lo que está dentro de las casas. Ansiedad, irritabilidad, depresión. Ha sido un desastre. Y los que han tenido acompañamiento, aunque sea por Zoom, la han pasado mejor, y los que no han tenido acompañamiento la han pasado pésimo. No, es Y terrible, es imagínate la gente que no tiene dinero, ¿no? O sea, estos tratamientos son caros, ¿no? así. Esto no es un chiste, ¿no? Sí, Y así es. el Estado no provee salud mental. Y hay otra cosa que hay que decir. Las compañías de seguros no cubren salud mental. Y salud mental es parte de la salud de un ser humano, no es algo adicional que a usted se le ha ocurrido que tiene. No, no, es una enfermedad. Entonces, de repente, desde el Congreso se puede hacer algo. Yo sé que Alberto Belaúnde lo estaba haciendo con mucho cariño, con mucho trabajo, algo para que la salud mental en el Perú sea más apreciada, ¿no? Lamentablemente no se estigmatiza, pero no se entregan recursos, no se entrega, como se dice, los tratamientos son caros, no es fácil manejar esto. Así que bueno, algún compromiso espero de parte suya también, ¿eh? Si es que es elegido congresista. Y, o sea, yo he tenido la oportunidad de atenderme, esa oportunidad la tienen que tener más personas, ¿no? Exacto. No, o sea, le destroza la vida. Estaba viendo el tema de ninis, ¿no? Y los ninis se definen en la primera infancia, y en parte por temas de salud mental de sus padres o de ellos mismos, ¿no? Entonces hay ahora 2,5 millones de ninis, y GRADE tiene una definición que dice que son más aún, porque los vulnerables también deberían ser considerados ninis. Hay 3 y pico de millones de jóvenes sin oportunidades. Eso no puede seguir así. Para que entienda el público, ni estudian ni trabajan, por eso se llaman ninis, ninguna de las dos cosas. Y eso es gravísimo para una sociedad, porque es no tener futuro. Y un joven que no ve una perspectiva se dedica al delito o tiene conductas antisociales. Y ese es el problema, uno de los problemas más graves que tenemos en el Perú. Darle una oportunidad a todos. Lo peor son los 2 niños de cada 5 que son anémicos, ¿no? Esos niños están comprometiendo sus futuros desde muy niños, ¿no? Esos son los temas en que hay que trabajar, y esos temas no se pueden trabajar si estamos peleándonos y discutiendo tonterías, confundiendo quién es nuestro aliado y quién no es nuestro aliado, ¿no? Y te dicen, no te salgas, el partido, ¿qué partido? Vamos a llegar al Congreso a cooperar, vamos a trabajar varias personas de buena voluntad y vamos a actuar políticamente juntos. Esperemos un cambio, porque la verdad es que hemos visto a un Congreso que fue capaz de bajarse un presidente en medio de una pandemia. O sea, No, más irresponsabilidad que eso yo no he visto en mi vida. Esa ha sido una vergüenza. Y hablar con inversionistas acá en el Perú, fuera del Perú, era una vergüenza. O sea, yo sentía que regresaba a fines de los 90, cuando explicaba cómo Fujimori y Montesinos desarmaban lo que ellos habían armado, porque intervinieron las instituciones de su constitución, ¿no?
Entonces los inversionistas te decían, oye hermano, ya pues, ¿no? Eso fue hace 20 años, ¿no? ¿Cómo es posible que sigan en lo mismo, ¿no? En lo mismo. Muy bien, muchas gracias a Pablo Secada, mucha suerte. Esta es una campaña sui generis, una campaña que se va a desarrollar en pantallas más que en la calle. La acción política se puede hacer, pero va a ser complicada. Así que mucha suerte a él y al PPC. Ha sido una entrevista muy fresca y muy divertida, la verdad. Abel, no sé si nos podemos despedir ya. Nos vamos, Rosa María, ya son las 9 de la mañana con 27 minutos. Tienes el otro programa, así es que ya nos vamos hasta el día de mañana. Solamente permíteme, Rosa María, decir que estamos invitando a todos los candidatos que quieran venir, a los candidatos presidenciales de acuerdo a sus posibilidades de tiempo, porque mucho tiene que ver como ellos están viajando, algunos están viajando y la posibilidad del internet, todo eso hay que mirar para que puedan conectarse desde su sitio. Así es que ahora también hay algunos que no quieren venir, hay que decirlo, ¿no? Hay algunos que no quieren venir. Esto es como la vacuna, no se les puede obligar. No. No se les puede obligar. Muy bien, Rosa María. Nos vemos mañana. Mañana es viernes, ¿ah? Mañana. Muy bien. Mañana es viernes, sí. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.